Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Vamos a seguir con el tema del papado. Pero ahora vamos a ir un poco más hacia adelante, a ver qué nos dice en la época del gran Papa Gregorio VII y su reforma gregoriana. Nos dice el historiador, que también ya estuve utilizando, Joseph Lord, este gran historiador católico romano, dice, por eso en esta época, hasta Canosa, recuerdan ustedes el episodio de Canosa que yo les conté en el vídeo anterior, es cuando el emperador Enrique IV, el rey se humilla, el emperador se humilla delante del Papa durante 3 días allí en el castillo de Canosa hasta que el Papa lo restituye. Y dice, hasta esta época, el predominio del emperador debe entenderse sobre el trasfondo de un dualismo de gobierno en la Iglesia, Papa y emperador. Eso es el Sacro Imperio, este dualismo de gobierno entre el Papa y el emperador. Este dualismo es algo muy cambiante, nos dice Lord. También hay que entenderlo como una fuerte competencia. Cada uno de los dos poderes trata de utilizar al otro en provecho propio y poner en acto la preponderancia imperial o papal, según los casos. El emperador aspira a la jurisdicción completa, como representante de Dios, vicario de Dios, frente al cual el Papa solamente sería un obispo de segundo orden. Esto también lo estuvimos viendo en el vídeo anterior, que los emperadores reclamaban para sí, y esto también lo vemos fuertemente con Carlomagno, con Otón, ellos se consideraban a sí mismos y se proclamaban a sí mismos como vicario de Dios. No era el Papa. Esto hasta Nicolás I, el vicario de Dios se le llamaba el emperador, no al Papa. El emperador también era sucesor de San Pedro, así se proclamaba eso, o sucesor de los apóstoles, se proclamaba el emperador. Por eso el emperador nombraba obispos, pero no solamente los nombraba de una manera política, sino también eclesiástica, porque el emperador también era sacerdote, es decir, hasta la época de Nicolás I, y dejará de ser ya totalmente en el siglo XI con este Papa Gregorio VII, donde las aspiraciones del poder hegemónico del Papa terminarán triunfando. Pero en esta lucha continua que dijimos en la Edad Media, que todo gira en torno a esta lucha del Papa contra el emperador, del emperador contra el Papa, y se utiliza mutuamente para lograr predominar y ver quién utiliza a quién, hasta entonces el emperador tenía la responsabilidad suma en la Iglesia. La cabeza visible de la Iglesia no era el Papa, hasta esta época en que estamos viendo, sino que era el emperador, el vicario de Dios, que también se consideraba, así como nos lo dice aquí el historiador Lords, el emperador se consideraba también rey sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que veamos cómo el papado es una construcción política que no figura en los primeros siglos. La supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma no comenzará verdaderamente. Hay esbozos, lo hemos visto con otros papas, como dijimos con el Papa Esteban, que es el primero en reclamar la perícopa de Mateo 16, 18, el Papa Esteban en el siglo III, luego el Papa Damaso, el Papa León, el Papa Gregorio I. Todos estos papas irán de alguna manera tratando de imponer su autoridad en la Iglesia, pero esta conciencia de la supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma comenzará a reclamarse en el siglo IX con el Papa, dijimos Nicolás I, pero mucho más en el siglo XI, con el Papa Gregorio VII. Es decir, esto no es una doctrina apostólica, esto es una construcción histórica, una construcción también política. Habíamos visto en el vídeo anterior que con Nicolás I, del siglo IX, el vicario de Dios en lo sucesivo ya no será el emperador, sino el obispo de Roma. El Papa Nicolás sostenía que el Papa es la encarnación de la Iglesia. Y nos dice Lord, ahora Nicolás, el Papa Nicolás, junto con su primado doctrinal, afirma más acusadamente su primado de jurisdicción y exige del Oriente, de forma inaudita, el mismo reconocimiento como supremo juez, reconocimiento que él acababa de imponer en Occidente. Nicolás I logra imponer en Occidente la
la supremacía, dice el reconocimiento como supremo juez. Habíamos visto en el vídeo anterior que estaba dividida la opinión entre los obispos. Un grupo de obispos apoyaba esta pretensión de que el Papa de Roma fuese el juez supremo sobre todas las cuestiones de la Iglesia. Lo representaba este grupo Rotardo, que fue este obispo, que fue el que llevó, dijimos, a Roma, le lleva a este Papa las decretales pseudo-isidorianas, que no eran conocidas hasta entonces en Roma, pero allí toman mucha fuerza que había más de 100 decretales falsas. Todas estas decretales apuntaban a esto, a elevar la autoridad jerárquica del obispo de Roma. Entre estas falsificaciones se encontraba la Donatio Constantini, la donación de Constantino, que allí tomará mucho auge y mucho empuje. Pero había otro grupo de obispos liderado por el obispo de Reims, Incmaro, que decían no. Le decía a los otros obispos, compañeros suyos, si ustedes se someten al Papa, se van a convertir en sus siervos. Si ustedes les conceden este poder al obispo de Roma de que sea el juez supremo sobre todas las cuestiones, ustedes se van a hacer siervos del Papa. Termina triunfando, obviamente, las ambiciones papales de Nicolás I, y él termina siendo proclamado en Occidente como el juez supremo, que puede atender a todas las cuestiones. Esto es lo mismo que luego se reflejará en la Constitución Dogmática Pastor Eterno, donde nos dice que el juez supremo que juzga sobre todas las cosas en la Iglesia es el Papa, y que nadie puede juzgar el juicio del Papa. Una vez que el Papa juzga, nadie, absolutamente nadie, puede juzgar lo que el Papa ya ha juzgado. Esto lo comienza a reclamar recién, no es doctrina apostólica, no es de la Iglesia primitiva, esto recién comienza en el siglo IX. Logra imponerlo en la Iglesia de Occidente este Papa Nicolás I, y ahora pretende, dice, de forma inaudita, nos dice este historiador católico romano, de forma inaudita, porque quiere decir que hasta entonces no se había hecho esto, pretende imponer también su jurisdicción como juez supremo en los asuntos de la Iglesia, también en Oriente. Podemos ver este desarrollo político del poder, del absolutismo papal, que como les dije es una construcción, no es algo que vas a encontrar en los primeros siglos de la Iglesia, en la Iglesia primitiva. Esto es algo que se va construyendo a medida que van creciendo las ambiciones papales. Porque recuerden ustedes que el Papa Gregorio I, esto es en el siglo VI, le escribe una carta al patriarca Eulogio de Alejandría, donde el Papa rechaza el título con el cual Eulogio le nombraba de Universalis Papa, Papa Universal. Sin embargo, Gregorio I, este Papa, este obispo de Roma del siglo VI, rechaza ese título y le aclara que el primado del obispo de Roma no consiste en dominio, sino en servicio. Fíjese qué importante lo que le dice este Papa, rechazando ese título de un Papa Universal. Le dice, no, porque el primado no consiste en dominio, sino en servicio. Sin embargo, este es Gregorio I. Sin embargo, en el siglo XI, Gregorio, también este Papa de nombre Gregorio, pero Gregorio VII, en su célebre Dictatus Papae, reclamó el título como derecho exclusivo del Papa. Este título de Papa Universal, que en el siglo VI, por el primer Gregorio, es rechazado diciendo esto no corresponde porque el obispo de Roma no consiste en, su autoridad no consiste en dominio, sino en servicio. Sin embargo, Gregorio VII en el siglo XI lo reclamará y lo establece en su Dictatus Papae y dice, no, el título de Papa Universal me corresponde. Esto lo dice también el historiador Lords, este está en la página 239, dijimos que tiene 2 tomos este historiador, estamos viendo en el primer tomo, Historia Eclesiástica desde la perspectiva del pensamiento cristiano, en la página 239. Ahora veamos un poquito de Carlomagno, también tomemos aquí de Lords. El Papa León III, recordemos que León III fue el Papa que coronó a Carlomagno como emperador en el año 800, tenía muchos enemigos en Roma. El Papa necesitaba la mano protectora de este príncipe de Franco, de este príncipe Carlomagno,
que lo corona allí como emperador en el año 800. Dice, en el año 799, el Papa logró huir a Paderborn para ver a Carlos Magno, a quien según la antigua costumbre adoró. Esto es muy importante, esto está en el libro de Lords en la página 287, para que vean qué autoridad tenían los emperadores sobre la iglesia. Carlomagno, dijimos, se consideraba a sí mismo como el vicario de Dios, como rey sacerdote, como sucesor de los apóstoles. Por eso el emperador podía conferir, nombrar obispos, ¿no? No es que él nombraba obispos, pero luego tenía que confirmarlo el Papa. No, los emperadores, en esa conciencia de que ellos eran rey y sacerdote y que eran, como dijimos, sucesores de los apóstoles, y como eran vicarios de Dios, tenían autoridad y potestad para nombrar obispos, así que los nombraban, ¿no? Y los consagraban, porque ellos también, el emperador hasta participaba en los oficios religiosos, porque, como dijimos, él también tenía un grado de sacerdocio. Sin embargo, aquí hay algo muy curioso que dice Lords en la página 287 de su primer tomo. Este papa, que dijimos, León III, que fue el mismo que lo coronó, un año antes de coronarlo, tuvo problema en Roma, salió huyendo y fue a verlo a Carlos. Y dice, a Carlomagno, y dice, cuando llegó a donde estaba Carlomagno, según la antigua costumbre, adoró. Es decir, el Papa, cuando estaba delante del emperador, se postraba. Usa la palabra adorar, en el sentido de postrarse, hacer reverencia, inclinarse delante del emperador. Para que vea que realmente la autoridad máxima en la iglesia, hasta entonces, no era el obispo de Roma, sino el emperador. Por eso cuando León III corona como emperador a Carlomagno, en realidad Carlomagno no se arrodilla delante del Papa. Esto lo pintan así, pero Carlomagno no se arrodilla delante del Papa. Hasta entonces era el Papa el que se arrodillaba delante del emperador. Lo dice aquí este historiador católico romano. Según la antigua costumbre, los papas adoraban, como es prosquinesis, se postraban delante del emperador y le rendían veneración. Por eso le entrega la corona, o le ponen la corona a Carlomagno, pero todo de pie. El emperador nunca se arrodilla delante del Papa. Más adelante, Lords, este historiador, afirma que Carlomagno, el más sublime de los emperadores coronados por Dios, así lo llamaban, fue plenamente consciente de esta extraordinaria dignidad, que estimó como un deber, pero sobre todo como un derecho. Estamos hablando de su dignidad eclesiástica, de ser el vicario de Dios, de ser la cabeza de la iglesia. No solamente que era para él como un deber el custodiar y el señorear la iglesia, sino que era también un derecho. Esta concepción tuvo su expresión más simbólica en el derecho del emperador de confirmar la elección del Papa. Porque otra de las atribuciones que tenía el emperador era que él confirmaba al Papa. Al Papa lo podían elegir en un cónclave, los papas lo podían elegir como quisiera, pero era el emperador el que tenía la última palabra. El emperador confirmaba la elección del Papa. El Papa tenía que ir a rendirse delante del emperador y el emperador lo confirmaba como Papa. El Papa elegido debía prestar, antes de su consagración, juramento de fidelidad al emperador. Aquí estaba implícito el derecho imperial de la suprema jurisdicción y del control de la administración papal. Repito lo que dice el historiador Lords. Aquí estaba implícito el derecho imperial de la suprema jurisdicción y del control de la administración papal. Es decir, vemos en el siglo IX, en época de Carlomagno, que la suprema jurisdicción de la iglesia no estaba en manos del obispo de Roma, sino del emperador. Y esto es algo muy importante porque esto nunca te lo van a decir los apologistas católicos romanos, que de una manera anacrónica ellos ven el Concilio Vaticano I, ven lo que se estableció en la Constitución Dogmática Pastor Eterno y se piensa que eso fue siempre así. Y no entienden, o no quieren entender, que esto nunca existió en los primeros siglos de la iglesia, que esto no es una tradición apostólica, esto es una construcción política, es una construcción
de aspiración de poder de los obispos de Roma que se va construyendo lentamente siglo tras siglo, pero que en los primeros siglos de la Iglesia no encontramos nada así. En la Alta Edad Media lo que sí encontramos es estas actitudes de poder que lo tienen, por ejemplo, los emperadores Carlomagno, luego Otón I, también se consideran así los únicos que tienen derecho para poner papas. Otón I, dijimos, Otón I nombra, por ejemplo, 3 papas. Él nombró 3 papas, pero ni siquiera fueron elegidos en Italia. Él los eligió. Otón I, Otón el Grande, él elige 3 papas. Recordemos que Otón I fue llamado por Juan XII, este papa que había sido elegido con 17 años, ¿se acuerdan? Que vendría a ser como el nieto de Marosia. Fue elegido, fue puesto por su padre, que era rey, fue puesto como papa con 17 años. Lo llama a Otón I, allí de Alemania, de Sajonia, lo llama para que lo ayude, porque se le derrumbaba todo, y Otón I es el que salva el papado. Pero también lo echa, lo saca del papado a Juan XII por corrupto y por lascivo, y pone a otros papas. Y Otón I luego, por ejemplo, cuando vuelve a Sajonia, después nombrará 3 papas. O sea, no es que los nombre todos juntos, pero me refiero, él los elige y él los nombra, pero fuera de Roma. Porque así actúan los emperadores, tenían la plena potestad para nombrar papas, para sacar papas, para poner papas, y como vimos, el papa tenía que rendirle adoración al emperador. La palabra que usa el Lord es adoración, es postrarse delante del emperador. Y el emperador era el que lo confirmaba en su cargo al obispo de Roma. Otra de las cosas que sucede en este siglo XI, en épocas de Gregorio VII, es la clericalización de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia de Occidente. Recordemos, habíamos hablado también que en el 1059, ya se dejó de elegir el Papa al obispo de Roma, que hasta entonces, primeramente lo elegía el pueblo, la verdadera tradición es que al obispo de Roma lo elegía el pueblo, lo elegían otros presbíteros y lo confirmaban otros obispos de las zonas circundantes. Pero a partir del 1059, nos dice Lord, vista a la larga la ley del 1059 sobre la elección del Papa, fue una importante etapa de la susodicha clericalización de la Iglesia, igual que desde hacía mucho tiempo estaba excluida la participación del pueblo en el nombramiento de obispos, que recordemos que al principio fue así, el pueblo nombraba a los obispos. Esta es la verdadera tradición apostólica, que los obispos eran nombrados por los otros presbíteros, confirmados por otros obispos de las ciudades vecinas y por el pueblo. No lo nombraba el obispo de Roma a los obispos. Los obispos eran elegidos localmente. Así como pasó esto con el nombramiento de los obispos, que dejó de participar el pueblo, también lo fue ahora en la elección del Papa, nos dice Lord. La separación entre pueblo y clero se hizo más radical en este siglo XI. La Iglesia, poco a poco, tanto interior como exteriormente, en sus ministros, en su culto y en su formación, pasa a ser una pura iglesia sacerdotal. Los efectos de esta separación y de esta oposición a lo largo de los siglos, quienes se oponen a esta clericalización, a esta separación entre el clero y el pueblo. Al principio de la era apostólica de la iglesia primitiva era todo uno, no había esta clericalización. Por eso el pueblo participaba en la elección de los presbíteros, en la elección de los obispos. Lo vemos en la época de Agustín, Cipriano de Cartago, lo vemos en la época de Ambrosio de Milán. Sin embargo, a partir del siglo XI, cuando se decretará que al obispo de Roma, al Papa, lo elijan los cardenales únicamente, y también comienza ya una separación, una clericalización, distinción absoluta entre el clero y el pueblo. ¿Qué dará por resultado esto? Pues la reforma protestante, no dice Lord. Y lo que sucedió antes, no dice la oposición que esto dio a lo largo de los siglos. Los valdenses, Wycliffe, los humanistas, todos ellos se oponen a esta clericalización de la Iglesia que comienza en el siglo XI.
Y esto fue dice Lords, una de las causas de la Reforma Protestante, o respectivamente, una de las causas de su éxito, del éxito de la Reforma Protestante, porque si hay algo que derrumbó la Reforma Protestante, o rompió, es esta clericalización, esta separación, diferencia. No es lo mismo el clero que los laicos. Hay una separación, un abismo. Bueno, veamos ahora desde el caso del Papa Gregorio VII, que es el punto central de los que vamos a ver en este vídeo. Este Papa se llamaba en realidad Hildebrando y fue nombrado Papa en 1073. Nos dice el historiador Lords que Gregorio VII, este Papa, representa en su persona y en su obra el programa de todo el curialismo de la Alta Edad Media. Fue monje y fue papa, imprimió de forma indeleble en la conciencia de la humanidad occidental ante toda la imagen del papa como dominador. Todo el mundo, incluidos los poderes políticos y sus representantes, como ámbito del señorío de Cristo y de Pedro, un único reino de Cristo sobre los pueblos y sus poderes políticos, bajo la dirección del papa. El papa como supremo señor feudal del mundo. La configuración del mundo según el plan de Dios, descrita por Agustín allí en la Ciudad de Dios, únicamente llegará cuando el sumo sacerdote, es decir, el Papa, dirija el mundo. En fin, el intento de establecer, nos dice Lords, un orden teocrático en este mundo. En realidad, lo que se proponía este Papa Gregorio VII era imponer un gobierno teocrático. Obviamente, con él a la cabeza. Y Lords, este historiador, nos dice algo fundamental. El asentamiento del dominio universal del papado fue propiamente y por entero obra de Gregorio VII. Esto es muy importante. El asentamiento del dominio universal del papado fue propiamente y por entero obra de Gregorio VII. En el célebre Dictatus Papae, que dictó este Papa, Gregorio VII, allí presenta, dice, un programa de reivindicaciones universales del papado. Esta recopilación, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en una de las proposiciones fundamentales de Gregorio VII, en una de estas 27 proposiciones que nos da Gregorio VII en el Dictatus Papae, dice: el pontífice romano es el único que con razón puede llamarse obispo universal. Esta pretensión del obispo de Roma, representado en esta altura de la Alta Edad Media del siglo XI, por Gregorio VII, dice que el Papa puede llamarse con razón, es el único que puede llamarse con razón, obispo universal. Ahora, ustedes se acuerdan que yo dije antes que hubo otro Papa en el siglo VI de nombre Gregorio I. El que estamos viendo ahora en el siglo XI, 5 siglos después, es Gregorio VII. Pues bien, Gregorio I, llamado Gregorio Magno, que además fue proclamado santo y doctor de la Iglesia Católica Romana, veamos qué decía este santo y doctor de la Iglesia Católica Romana, San Gregorio Magno, del siglo VI. Esto lo vamos a leer del libro, también excelente libro de historia eclesiástica, de Sotomayor Manuel, Historia del Cristianismo en el tomo 1, El Mundo Antiguo, de la editorial Trota, del año 2003. Esto está en la página 546. Veamos qué decía Gregorio I contra el título de patriarca ecuménico u obispo universal. Tan persuadido estaba el Papa Gregorio de la alta dignidad compartida por los tres patriarcados, se refiere al patriarcado de Alejandría, al patriarcado de Antioquía y al patriarcado de Roma, que rechaza enérgicamente no solo que el obispo de Constantinopla se atribuya el título de patriarca ecuménico o universal, sino que el concilio de Calcedonia o los demás patriarcas le llamen al de Roma Papa universal, porque estaba la pretensión del obispo o patriarca de Constantinopla de atribuirse el título de patriarca ecuménico, es decir, patriarca de toda la ecumene. Y algunos lo llamaban a él, al Papa de Roma, al obispo de Roma, lo llamaban patriarca universal. Y entonces él le escribe a los patriarcas de Alejandría y Antioquía en el año 595 y les dice esto: nunca
ninguno de mis antecesores consintió en utilizar vocablo tan profano, porque si un patriarca se llama universal, se les niega a los otros el nombre de patriarca. Si nosotros no queremos aceptar este honor que nos ofrecen, pensad qué ignominia será que alguien pretenda usurparlo violentamente. Gregorio primero, Gregorio Magno, San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, decía en el siglo VI, se lo decía al patriarca de Antioquía y al patriarca de Alejandría, que era profano este título de patriarca ecuménico u obispo universal. Y él dice que ni podía atribuírselo el patriarca de Constantinopla, y mucho menos él aceptar tal cosa, porque esto era algo profano. Sin embargo, viene Gregorio VII, 500 años después, y dice que él, el obispo de Roma, es el único que puede atribuirse el título de obispo universal, que sería lo mismo que patriarca ecuménico. Después, cuando Lutero decía que los papas se contradecían entre sí, te dicen, ¿dónde se contradecían los papas? Pues aquí tienes un claro ejemplo de cómo se contradecían los papas. Pues un papa que es santo y doctor de la Iglesia, como Gregorio Magno, Gregorio I, dice que es profano atribuirse el título de obispo universal. Sin embargo, Gregorio VII, otro papa que hace la famosa reforma gregoriana, dice que a él le corresponde el título de obispo universal. Gregorio VII emprenderá una profunda reforma de la Iglesia romana, por medio de la cual, entre otras cosas, ataca la incontinencia de los sacerdotes. A todos los sacerdotes se les prohibió el matrimonio, y al pueblo asistir a los oficios divinos celebrados por sacerdotes que vivieran maritalmente. Esto en el año 1074. Más de la mitad de los sacerdotes vivían en concubinato en aquella época. Esto era algo muy normal. Pero aquí será Gregorio VII el que peleará con todas sus fuerzas para imponer el celibato sacerdotal, cosa que no era ni ley, ni decreto, ni establecido hasta entonces. No era tampoco una tradición apostólica, una tradición de la Iglesia primitiva. Hasta este entonces, nos dicen los historiadores que en Italia, en Alemania, la mayoría de los sacerdotes vivían en concubinato o estaban haciendo vida de casado con hijos y todo. Dice, el partido reformista y una gran parte del pueblo acogieron con alegría estos decretos, pero los afectados rechazaron ásperamente los nuevos decretos. Muchos rechazaron este decreto que obligaba al celibato sacerdotal por considerarlo nuevo, así como la insoportable y irracional exigencia, dice, del celibato, tanto a título individual como por medio de sínodos. Y al reiterarse la amenaza de deposición, amenazaban a los sacerdotes que estuvieran con esposa e hijos de deponerlos del sacerdocio, toda una serie de obispos alemanes y lombardos y de consejeros reales desobedientes tuvieron que ser excomulgados. La oposición duró hasta los siglos XII y XIII. Después, la legislación pontificia obtuvo una victoria radical. Hasta el siglo XIII no logró imponerse lo del celibato sacerdotal, pero Papa Gregorio VII fue el que más impulsó. Como él era monje, pensaba que todos debían vivir como él, y no entendía que entre un monje y un sacerdote hay una gran diferencia. Y esto se lo trataban de hacer remarcar, que era una novedad imponer el celibato. Sin embargo, lo hizo. Veamos, por último, qué dice este historiador católico romano Joseph Lord acerca de esta imposición del celibato que pretende, impulsa Gregorio VII en el siglo XI. La introducción generalizada del celibato representaba pues una innovación, ya que en puntos decisivos convertía al sacerdote en monje, cosa que él ni era ni debía ser. Contra esta generalización, por primera vez en la historia de la Iglesia, se hizo valer de forma generalizada la autoridad de las Escrituras contra la dirección eclesiástica. No hay que olvidar que con aquellas disposiciones legales se oscurecía el carácter carismático de la virginidad y se favorecía su juridización. Veamos ahora de dónde surge verdaderamente la idea de la jurisdicción universal del Papa.
También nos dice Lords en la página 384, a primera vista parece que la actividad de Gregorio solo prestó servicio en concreto a la grandeza pontificia, ligada de tal modo al medioevo que desaparecería con él. Quiere decir que, viéndolo así de rápido, parece que Gregorio trabajó por la grandeza pontificia, pero que esta gran grandeza pontificia o esta obra, esta reforma gregoriana, perecería o desaparecería luego que desaparece Gregorio VII. Dice, pero en realidad fue por este rodeo, en cierto modo político, como la idea del primado de jurisdicción del Papa llegó a calar profundamente en la conciencia de los pueblos muchos siglos antes de su definición dogmática. Yo siempre les insisto que el papado es una construcción política. Y aquí este autor católico romano dice que esto de la supremacía de jurisdicción del obispo de Roma llegó por medio de un rodeo político, en cierto modo político, ¿no? Como la idea del, porque todo lo que hizo este Papa, Gregorio VII, no fue ni más ni menos que una lucha contra el emperador, dijimos al principio, que había dos poderes en la Edad Media que peleaban uno contra otro, para ver quién lograba la supremacía. Hasta este Papa, Gregorio VII, el emperador estaba por sobre el Papa. A partir de este Papa, será el Papa, precisamente el papado, quien estará a la cabeza de la Iglesia. Entonces fue toda una lucha y una construcción política. Dice, nadie ha participado tanto en esta tarea como este gigante espiritual, se refiere al Papa Gregorio. El primero que de forma clara, precisa, inequívoca y decidida expresó el ideal sobrehumano de la grandeza del Papa en sentido medieval y se propuso llevarlo de la teoría a la práctica. Y concluye Lord, el asentamiento del dominio universal del papado, como dijimos recién, fue propiamente y por entero obra de Gregorio VII. Fue este Papa quien impulsó y logró imponer. No lo vio él, pero él dio impulso a esta reforma que luego, dijimos, llegará a Inocencio III en el siglo XIII y allí se verá con todo su esplendor esta ambición del Papa de estar por sobre todos los soberanos de la tierra. Pero Gregorio VII fue el impulsor, el que oficializó, el que instituyó, el que delineó cómo debía alcanzarse este supremo propósito de ser el Papa, el juez supremo de toda la Iglesia. No es una doctrina apostólica, no es una práctica de Iglesia primitiva, esto es algo propio de la Alta Edad Media, que surge con el Papa Nicolás I en el siglo X, un esbozo, y luego llegará la plenitud con este Papa Gregorio VII. Como ven, yo he utilizado libros católicos romanos, de catedráticos católicos romanos, como Joseph Lord o como Sotomayor Manuel, grandes historiadores, libros muy recomendados de historia eclesiástica. Por lo tanto, cuando algún apologista católico romano les quiera vender el cuento de que el primado de jurisdicción universal del obispo de Roma es algo que ya estaba establecido desde el comienzo de la Iglesia, pues no. Pues sáquenle estos propios autores que los refutan, que son autores católicos romanos. En realidad hay destellos de ciertas pretensiones, pero que cada vez se van ampliando. Al principio era solamente reclamar, como dijimos, aquello de Mateo, ¿no? 16-18, reclamar ser vicario, representante de Pedro, pero luego se fue ampliando. Dijimos que hasta el siglo X, vicario de Dios se lo atribuía al emperador. Eso era un título igual que sumo pontífice, eran títulos que se lo atribuía al emperador. Rey sacerdote según el orden de Melquisedec también se lo atribuía al emperador. A partir del siglo X, vicario de Dios dejó de ser el emperador para ser el Papa. Y a partir del siglo XI, el Papa ya proclama sin ningún tapujo, contradiciéndose entre sí. El Papa Gregorio VII del siglo XI contradice al Papa, santo y doctor de la Iglesia, Gregorio I. Gregorio I decía que nadie se podía atribuir el título de obispo universal. Sin embargo, viene Gregorio VII en el siglo XI y dice que el Papa tiene el único que tiene el derecho de ser llamado obispo universal y reclama para sí este título. Por lo tanto, todo esto es una construcción política. El papado en sí
esto de la supremacía de jurisdicción universal del obispo de Roma, que se termina dogmatizando en el 1870 en el Concilio Vaticano I, es una construcción política que va cada vez de pequeño, se va agrandando el círculo de pretensiones. Allí con el Papa Esteban en el siglo III, luego seguirá el Papa Damaso, luego o León, o el Papa Gregorio I, pero nunca llegando a pretender un obispado universal. Pero luego, en la Alta Edad Media, ya estas pretensiones toman vuelo con estos papas, hasta llegar precisamente a la dogmatización en 1870. Pero esto no tiene nada que ver con la iglesia primitiva, con la doctrina apostólica, y luego nosotros lo rechazamos porque es impropio, porque esto tenemos testimonio de que los papas rechazaban, como Gregorio I rechazaba tal pretensión, sin embargo la terminaron imponiendo. Por lo tanto, es algo ajeno al espíritu de la iglesia, lo cual nos obliga a decir no, no lo vamos a aceptar. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.